Bienvenidos a un nuevo capítulo del 30 Te Escucha por las pantallas del Canal de la Gente. Miércoles 21 de abril del año 2021, día 414 de la emergencia sanitaria por el coronavirus en el territorio nacional. Han pasado 414 jornadas desde aquel mítico ya a estas alturas martes 3 de marzo del 2020, cuando se conoció el primer contagio diagnosticado como positivo oficialmente ante las autoridades por SARS-CoV-2 en el territorio chileno. Desde entonces hasta la fecha, más de 1.100.000 personas han contraído el agente viral y un número bastante significativo ha perdido la vida. Otros tantos se mantienen activos, más de 40.000 personas han contraído recientemente el virus en nuestro país y evidentemente a consecuencia de esta emergencia, de esta verdadera catástrofe, enfrentamos desde el 20 de marzo del año pasado hasta la fecha un estado de excepción constitucional de catástrofe a propósito de la calamidad pública que implica una situación como esta. Y es así como se han ido revelando una serie de inequidades, problemas y dificultades que han enfrentado millones de chilenas y chilenos que han visto alterada su vida, tanto por la propia pandemia como también por los efectos colaterales. Estamos hablando de una crisis a nivel económico, una crisis a nivel social, una crisis incluso a nivel político que se ha ido exacerbando con el paso de las semanas a propósito de esta emergencia, ya que la decisión de quienes deben establecer los cánones en las directrices de nuestro país han sido sumamente cuestionadas o en su defecto son bastante cuestionables. Uno de estos temas apunta directamente al hecho de los retiros de los fondos previsionales. Recordamos que en julio se votó el primer retiro de los fondos previsionales de forma extraordinaria, donde millones de chilenos, más de 11 millones, lograron extraer desde sus propios fondos de capitalización individual contenidos en las administradoras de fondos de pensiones, que son entidades privadas, el 10% de sus montos para tratar de subsistir durante ese periodo, pensando que la pandemia se iba a superar con prontitud. En diciembre del año pasado se aprobó un segundo retiro, el cual constituye renta, ojo con aquello, para aquellos que han retirado más de 2.500.000 pesos, más de 2.500.000 pesos de sus fondos previsionales. Y eso podría traducirse también en algunas diferencias que podrían impedir que la gente pueda obtener también su devolución de impuestos. Y más recientemente, esta semana, sin ir más lejos, luego de varias jornadas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar y el proyecto de ley para una nueva reforma que facilite un tercer retiro de los fondos previsionales, la misma cuya idea de legislar fue aprobada hace escasos minutos por el Senado de la República y con votación hasta su total despacho se analizará a contar de mañana en la Cámara Alta desde las 9 y estaremos muy pendientes de la decisión que tomarán los parlamentarios que han sido democráticamente escogidos por la ciudadanía para su representación en el Senado. Sin embargo, en las últimas horas conocimos la intención del gobierno de llevar al Tribunal Constitucional la discusión del tercer retiro para impedirlo. Es decir, buscar una vía extraordinaria para evitar a como dé lugar que el tercer retiro de los fondos previsionales se ejecute, se realice. Y esto argumentando que cerca de 5 millones de chilenos ya no tienen fondos que sacar. Pero ¿qué pasa con los otros 6 o 7 millones que sí todavía tienen recursos en sus fondos previsionales y que requieren echar mano a sus propios ahorros para subsistir? Hemos notado consecuencias, cuarentenas que se van prolongando con el paso de las semanas. Incluso acá en la región del Maule tenemos 24 comunas en cuarentena total de un total de 30. Otras 4 se encuentran en fase 2 o de transición y solamente 2 en fase 3 o de preparación. 24 comunas. Cierre total, impedimento del desarrollo de diferentes actividades productivas o económicas, consecuencias difíciles de enfrentar para familias que ya no tienen cómo seguir subsistiendo o aguantando porque se les acabaron los ahorros. Problemas también que han sido notados en cerca de 2.300.000 chilenos que a juicio del Banco Mundial han perdido las categorías, ya no están dentro de la clase media, sino que se encuentran dentro de la población más vulnerable. Gente que ya no puede vivir el día a día porque sus actividades se han visto imposibilitadas de ejecutarse en razón de las restricciones impuestas por el plan paso a paso. En fin, muchos problemas,
que atraviesan miles de familias chilenas que buscan echar mano a sus propios ahorros para tratar de subsistir de la forma más conveniente. No es obligación sacar el dinero, esto va a la voluntad de cada ciudadano o ciudadana. Sin embargo, no se entiende mucho el hecho de que el gobierno quiera impedir un tercer retiro cuando se trata de fondos que están administrados por una entidad privada. Entonces pareciera ser, puede que esté equivocado, usted me corregirá, señora, señor, que el gobierno actúa como una suerte de garante para organizaciones privadas que tienen fines de lucro, privadas donde mucha gente no sabe a ciencia cierta dónde se está invirtiendo ese dinero, porque no se ocupan los ahorros necesariamente para devolverlos como corresponde a un jubilado o una jubilada, sino que se invierten en acciones, en empresas, en retail, en fin, en una serie de situaciones donde las ganancias se endosan para algunos participantes y accionistas y las pérdidas se traspasan directamente a los cotizantes. Una materia que ya hemos abordado bastante y donde en las últimas horas, luego de que el subsecretario general de la Presidencia, o más bien digo, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, dio cuenta de que el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para invalidar el tercer retiro de los fondos previsionales, lo que ha provocado también una serie de manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, con cacerolazos, con críticas. Usted a quien le pregunte en la calle encontrará que la gente está preocupada y no comparte esa decisión. Pero hoy queremos preguntarle a usted, televidente, querido amigo, querida amiga que sintoniza habitualmente nuestro programa, el 30 te escucha por las pantallas del canal de la gente, ¿qué piensa usted? Tras la decisión de llevar el tercer retiro de los fondos previsionales al Tribunal Constitucional, ¿considera que el gobierno no está conectado con la gente? ¿El gobierno no está conectado con la gente luego de esta decisión de llevar el tercer retiro de los fondos previsionales que ha sido votado y validado por los representantes de la ciudadanía en el Congreso y que busca en el fondo entregar una salvaguardia económica a quienes lo están pasando mal? ¿Cree usted que el gobierno no está conectado con la gente, pese a que, por ejemplo, desde el Palacio de la Moneda se han defendido, indicando que se han otorgado ingresos familiares de emergencia a las familias más vulnerables con montos que, dependiendo de la condición socioeconómica de las personas, son regulables, y el bono para la clase media, que también ha sido presa de una serie de acusaciones y dificultades al momento de su postulación? Hemos percibido también molestia, hemos percibido también desazón y queremos conocer su opinión en esta jornada de día miércoles 21 de abril, llamándonos al 73-256-1630 u opinando en nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial a propósito de la pregunta del día que se encuentra contenida y plasmada en nuestra pantalla. Participe con nosotros, opine, comente. Si está de acuerdo o no con este planteamiento, lo importante es expresarlo siempre con un alto nivel de respeto dentro de lo posible. Muchas gracias a quienes nos acompañan en la sintonía, y es un hecho que esto ha provocado que incluso diputados de oposición se hayan reunido para evaluar una posible acusación constitucional contra el presidente de la República. Tras el anuncio del Ejecutivo de acudir al Tribunal Constitucional para intentar frenar el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, diputados de oposición, es decir, contrarios al gobierno, se reunieron esta mañana para analizar una posible acusación constitucional contra el presidente. Aunque originalmente habían descartado apoyar la acusación, el presidente de la bancada del Partido Socialista, Marcelo Schilling, aseguró que la apoyarán, pero buscan que abarque otros temas como la responsabilidad en el manejo de la pandemia y la falta de atención a las necesidades económicas de la población con claridad. Así como escuchamos la voz del pueblo, escuchamos también la voz de la directiva del Partido Socialista en el terreno social, en el terreno económico de protección a la población. Es bien dudoso que haya cumplido con su deber constitucional el presidente. Vamos a examinar si existen las causales, sostuvo el parlamentario. Por su parte, la bancada de la Democracia Cristiana aseguró que están centrados en respaldar el proyecto ante el Tribunal Constitucional con su equipo jurídico y que analizarán en su mérito la acusación contra Piñera. El jefe de la instancia, Daniel Verdesi, precisó que no nos interesa derrocar a este gobierno, nos interesa derrotar a la derecha con propuestas serias, responsables y que funcionen. ¿Qué es lo que funciona? Que el tercer retiro salga. Yo no estoy para hacer un show, porque en el Senado va a perder una acusación constitucional. La diputada Alejandra Sepúlveda del Frente Regionalista Verde Social dijo que vamos madurando la posibilidad de ir reuniendo a los diferentes sectores de oposición
relevar la importancia del tercer retiro, pero como un factor más de análisis dentro de la acusación. En tanto, en el oficialismo hay dudas sobre el costo electoral que tendrá la decisión del gobierno, como expresó el secretario nacional de Renovación Nacional, José Miguel Arellano, quien sostuvo que hoy día cualquier cosa podría influir en las elecciones, las que vienen ahora en mayo, el 15 y 16, que transmitirá Canal 30. Respecto a las posiciones que tomen los candidatos, yo creo que desde Renovación Nacional hemos marcado alguna pauta. El diputado de la misma colectividad, Frank Sauerbaum, dijo que puede ser que finalmente quienes se identifiquen más claramente en esta posición con el gobierno puedan tener un costo electoral, aunque la gente ha definido muy claramente qué partidos han estado en esta posición por el tercer retiro, como ha sido RN, por ejemplo, desmarcándose de la decisión tomada por el gobierno, que ha acudido al Tribunal Constitucional y ahora, entre comillas, aguanta el chaparrón. Parlamentarios del oficialismo y de oposición reaccionaron molestos ante la confirmación del gobierno de la presentación ante el Tribunal Constitucional de un requerimiento para evitar el tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, despachado la semana pasada con amplia mayoría desde la Cámara de Diputados y Diputadas y a puertas de su votación mañana en el Senado a partir de las 9 de la mañana. Tras una serie de reuniones en el Palacio de la Moneda, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, SECPRES, Juan José Ossa, insistió que la propuesta se trata de una mala política pública que perjudica las pensiones. Existen otras formas de contribuir mejor a las familias de nuestro país y se trata de una iniciativa inconstitucional a los ojos de la Constitución Política de la República todavía vigente. La iniciativa inició su trámite el 24 de marzo sobre la base de 5 mociones de diputados de oposición y oficialismo que perseguían el mismo fin. Su mecanismo es el de una reforma constitucional transitoria, que ya se usó para concretar el primer retiro del 10% a mediados del año pasado, pero que en el caso del segundo, el gobierno impugnó con éxito en diciembre en el Tribunal Constitucional. Hay que recordar que en el segundo retiro de fondos fue posible gracias a un proyecto presentado sorpresivamente por el gobierno como contrapropuesta a la iniciativa de la oposición y en paralelo a su requerimiento ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo vamos a ayudar a miles de personas de clase media que hoy no tienen para pagar los gastos más básicos? Creo que el gobierno comete un error, manifestó el candidato a la presidencia de la República, Mario Desbordes. En la misma línea, el senador de la UDI, Iván Moreira, coincidió en que este es un error político. El gobierno tiene todo el derecho de ir al Tribunal Constitucional, pero la clase media en Chile tiene el derecho también de recibir beneficios que aún no llegan a un sector importante de la población, sostuvo. Como un error político también fue tildado por el senador Manuel José Osandón de Renovación Nacional, quien aseveró en CNN Chile que si bien el retiro de ahorros de las AFP no es una buena política, los ahorros son para las emergencias. Y cuando uno ve que la gente lo está pasando mal, están volviendo las ollas comunes, un montón de bonos que se han dado con exigencias que el mismo Estado tiene, esto ha creado un tremendo desprestigio y desconfianza en la comunidad que se generó en un tercer retiro que va a ser aprobado este jueves. Desde el Senado, la presidenta de la mesa, Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, afirmó que el requerimiento del gobierno ante el Tribunal Constitucional no paralizará la tramitación del tercer retiro y será votado en la sala este jueves. Dijo la presidenta del Senado, es la propia Constitución que actualmente está vigente la que le entrega esta facultad al Congreso de la República. Y por lo tanto yo seré muy cuidadosa de resguardar lo que esta Constitución le ha establecido al Senado, al Congreso como poder constituyente, y no estamos disponibles a que el Ejecutivo crea que este es un monopolio propio del Ejecutivo, porque la actual Constitución así no lo establece, advirtió la legisladora. Y por cierto, a consecuencia de este movimiento que ha sido catalogado desde varios sectores como un error político, no se descarta que se presente una acusación constitucional en contra del primer mandatario. El requerimiento que hizo el gobierno de acudir al Tribunal Constitucional para impedir el tercer retiro de los fondos previsionales ha desatado una avalancha de críticas en la oposición, pero también entre candidatos presidenciales y parlamentarios de la propia derecha gobernante que hablaron de un error político. Para el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, la actitud de la moneda pone en riesgo la paz social. Un equipo jurídico transversal se activará para evaluar una posible acusación contra el presidente Sebastián Piñera. En las últimas horas ya hemos sido testigos de cacerolazos, hemos sido testigos de algunas manifestaciones que se realizan dentro del contexto de pandemia y que buscan en el fondo mostrar a todas luces y con evidencia de que efectivamente el gobierno podría haberse equivocado, pese a las diversas normas que han a su juicio presentado para
tratar de sostener las dificultades económicas de la población en este periodo de pandemia, las mismas que a juicio de la misma gente han sido insuficientes. La pregunta de este día entonces es la siguiente. Tras la decisión de llevar el tercer retiro de los fondos previsionales al Tribunal Constitucional, señora, señor, ¿cree usted que el gobierno no está conectado con la gente? ¿Cree que el gobierno no está conectado con la gente a propósito de la decisión de llevar el tercer retiro de los fondos previsionales al Tribunal Constitucional y donde existen dudas, críticas y cuestionamientos a que el actual mandatario y su gobierno no estarían entregando la ayuda requerida en tiempos de mayor necesidad? Opine con nosotros, participe y comente en el 73256-1630 nuestro teléfono, 73256-1630, o bien en nuestro fanpage en facebook.com/canal 30 oficial. Y hay una opinión en nuestro Facebook que vamos a leer dentro de los próximos instantes a propósito de la pregunta de este día. Usted opine, comente y comparta con nosotros en las pantallas del Canal de la Gente, que llega hasta su hogar a través de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, por las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre y Linares, y también hasta Hierbas Buenas, mediante la plataforma que gentilmente nos facilita TV Cable Santa Bárbara. Facebook.com/canal 30 oficial es nuestro fanpage, nuestra red social donde además liberamos diariamente nuestro programa entre las 4 y las 5 de la tarde, o bien nos puede llamar e interactuar con nosotros al 73256-1630. El 30 te escucha. Considera que luego de la decisión tomada por el gobierno de llevar el tercer retiro de los fondos previsionales al Tribunal Constitucional, esta entidad, el Ejecutivo, no está conectado con las necesidades actuales de la ciudadanía, es decir, no está entendiendo lo que pasa. Queremos conocer su opinión. ¿Qué piensa usted respecto de esta materia? Ya hay algunas expresiones que entregan varios de nuestros seguidores, al menos en la red social de Facebook, en el fanpage, en nuestro Facebook Live. Vamos a revisar de inmediato qué es lo que dice una de estas miradas, la que entrega Claudio Andrés Martínez. Claramente el gobierno no está conectado con la gente. De partida debería haber congelado los precios de los suministros básicos, congelar los créditos de consumo hasta que se vuelva la, entre comillas, normalidad. Pero el gobierno insiste en entregar bonos a solo un tramo del registro social de hogares, dejando afuera a muchas personas que no tienen trabajos formales. Opinión de Claudio Martínez. Claramente el gobierno no está conectado con la gente. De partida, debería haber congelado los precios de los suministros básicos, congelar los créditos de consumo hasta que se vuelva a la normalidad, pero el gobierno insiste en entregar bonos a solo un tramo del registro social de hogares, dejando afuera a muchas personas que no tienen trabajos formales. Claudio, muchas gracias por el tiempo y la gentileza de entregarnos su punto de vista aquí en este capítulo correspondiente al miércoles 21 de abril de nuestro programa El 30 te escucha. Usted haga como Claudio, puede opinar en nuestro facebook.com/canal 30 oficial, en nuestro Facebook Live, o en su defecto puede llamarnos directamente para conversar en vivo en el 73256-1630. Este es un programa interactivo, este es un programa que busca recoger las opiniones de la mayor cantidad de personas en torno a un punto de vista, estando o no de acuerdo con el planteamiento que nosotros formulamos diariamente respecto de diversas materias. Y esta está relacionada con el coronavirus absolutamente, porque la pandemia ha ido dejando muchas secuelas a su paso, al margen de la emergencia sanitaria propiamente por su naturaleza, como también el número de contagiados, el número de víctimas fatales y, por cierto, una serie de problemas que han quedado revelados luego de esta problemática. Manuel, ¿cree que el gobierno no está conectado con la gente? El 30 te escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Soto, soy de la ciudad de Linares. Y claro, obvio que el gobierno no está conectado con la ciudadanía, ya que el gobierno está dándole bono a algunas personas y se está yendo al año 2019-2020, cuando recién empezó la pandemia. Pero mucha gente ha quedado sin desempleo el año 2021, a fines del 2020, y ha estado por 3, 4, 5 meses sin trabajo y eso el gobierno no lo ve. Entonces seguía en el año 2019, cuando recién empezó la pandemia, pero la grande despido de las personas han sido durante este año. El año 2021 hemos tenido alza de productos de alimentos, el mismo gas licuado,
ha tenido un incremento de un 40% y el gobierno nos ha puesto en el bolsillo de la ciudadanía. El gobierno, ¿qué está haciendo? Velando por los intereses propios de ellos. Manuel, y en Así este que, mismo sentido, perdone, y comprendiendo también que el costo de la vida ha tenido un incremento muy complejo y que además las cuarentenas, como en el caso de Linares, se han extendido por casi 2 meses, hay duros golpes que afectan al bolsillo de las familias. ¿Sería importante obtener un tercer retiro a falta de un aporte más claro por parte del gobierno? obvio, no es la solución, yo creo, del tercer retiro, porque lamentablemente lo están metiendo la plata al bolsillo de nosotros. Pero en estos momentos de crisis, en lo cual no hay trabajo, viene un invierno, la agricultura de la séptima región se ha sido afectada tanto por las lluvias que hubieron en el verano, los temporales, el tema de la frambuesa que se contagió y se contaminó toda. Entonces, es la solución en el momento. A lo mejor no es la mejor solución que lo saquen la plata, porque es nuestra plata, nuestro ahorro. Claro. Pero al fin y al cabo tenemos que comer, tenemos que pagar deuda, hay que pagar dividendos, y porque la luz y el agua no la han congelado. Te dicen, no, no la paguen, pero las empresas igual van y te cortan la luz, te cortan el agua. Entonces el gobierno dice una cosa, pero las empresas no la cumplen, pues, no se rigen por ella, porque el gobierno solamente les sugiere y las empresas no funcionan por sugerencia. Lamentablemente son capitales extranjeros, el cual ellos hacen y determinan lo que ellos quieren. Manuel, en este mismo sentido, ¿cree que este tipo de situaciones están jugando un poquito, por decirlo así, con la paciencia de la comunidad? Es obvio, sí, el gobierno en sí está incitando a la violencia, a lo mejor no directamente, pero sí lo está diciendo indirectamente. O sea, yo no les doy plata, pero la gente que hace. Digamos que una persona, un padre de familia, un jefe de familia que tenga 6 meses cesante, tiene su hijo, su señora, o paga un arriendo, un dividendo, ¿qué hace? Lo están induciendo a que haga lo que estime conveniente, lo que más pueda salvarse. Y esto es generar violencia. Bueno, esperemos que no se llegue a eso, pero evidentemente hay reacciones que han sido claras en torno a este punto, manifestando el rechazo a la decisión tomada por el gobierno. ¿Ve alguna salida, ve alguna posibilidad de que, por ejemplo, el gobierno pudiera repensar la decisión o bien ofrecer un paquete de medidas mucho más contundente que vayan en beneficio concreto y, por decirlo de este modo, sin letra chica, a un mayor número de ciudadanos? Es que debería dar un bono universal. Debería dar un bono universal, decir ya a todas las personas que han perdido su trabajo en el año 2019, 2021 o que están pasando por un mal momento, porque hay muchas personas que tienen su trabajo, pero su hermano, su papá, su mamá, su hijo no tienen el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo como tengo trabajo, ¿qué hago? Apoyo a mi familia. Entonces el gobierno no ve eso, porque según el gobierno todos vivimos con un sueldo mínimo y vivimos felices, pero no saben que esa persona que trabaja 8 horas y le pagan un sueldo mínimo de 320 y algo creo que, esa persona trabaja el fin de semana en la feria, trabaja de colero, trabaja vendiendo fruta, trabaja vendiendo una cosita u otra, o es maestro y hace pololito, hace gafitería, carpintería, electricidad. Entonces eso el gobierno no lo ve. Entonces, ¿qué es lo que ve el gobierno? Que toda la gente vive feliz con un sueldo mínimo de 326.000 pesos. Entonces, la solución yo creo ahora para la ciudadanía y para todo dar el 10%. Esa es la solución más próxima que tiene el gobierno. Y después dar un bono universal. El gobierno tiene que apoyar. El gobierno tiene recursos como poder ayudarlos a todos los chilenos. Pero esos recursos aparentemente no están llegando. Exactamente, no están llegando y llegan a algunos. Manuel, ¿usted cómo está con todo esto? ¿Cómo lo ha afectado la pandemia a usted y a su familia? ¿Cómo están? Mire, gracias a Dios, directamente a mí no me ha afectado. Pero sí a mi familia sí le ha afectado. Tengo familia, primos, sobrinos,
gente que está sin trabajo. Recién mi cuñado encontró trabajo hace poco, y así, mucha gente, vecinos, y gente que no tiene trabajo, amigos. ¿Qué hace usted? Tiene que de repente tenderle la mano igual, de una u otra forma. Correcto. Bien, Manuel, le agradezco mucho su llamada y por compartir su testimonio con nuestro programa. Que tenga una buena tarde. Un abrazo. Ya igual ustedes, que estén muy bien, y muchas gracias por dar la oportunidad de dar a conocer la opinión de la gente. Es Como lo que yo, que de repente no tenemos voz ni voto en ninguna parte, no los toman en cuenta. Muchas gracias a usted por su confianza. Que esté muy bien. Manuel de la comuna de Linares, en comunicación con nuestro programa El 30 te escucha. Gracias a Manuel por confiar en nosotros, gracias por entregarnos también su mirada y su opinión acerca de la pregunta de este día. Una que ha generado gran revuelo en la opinión pública, una donde muchas personas están ilusionadas por tratar de acceder al tercer retiro de los fondos previsionales, pese a que quizás no sea el mejor camino, pero hasta el momento no hay otro. Manuel ya lo planteaba, tal vez el gobierno podría entregar un bono universal a todos los chilenos o a un grupo determinado de personas para uniformar la situación, pero aún así no existe una ayuda mayormente concreta aparentemente. ¿Qué dice Luis respecto de aquello? ¿Cree que el gobierno no está conectado con la gente? El 30 te escucha. ¿Cómo está? Buenas tardes, Luis. ¿Luis? Aló. Hola, Luis, ¿cómo está usted? Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, gracias por llamarnos. Bien, un poco mojado nomás con la lluvia. Sí, no se preocupe. Hace frío y ha llovido bastante. ¿Cómo está? Mire, preocupado y quería un poco opinar con respecto a la pregunta que están haciendo en pantalla también. ¿Cómo no? Realmente la pregunta es muy acertada. Este gobierno, yo lo dije desde el primer momento cuando empezó el estallido social, si hubiese subido las pensiones, porque yo soy jubilado, y el sueldo mínimo a 450 o 500 mil pesos, sabe que no hubiese pasado nada en Chile, no estaríamos con tantos problemas humanitarios, de hambre, de escasez, necesidades. Imagínese que usted va al supermercado, son tan sinvergüenza los empresarios que subieron todas las cosas y para peor achicaron los productos. Claro. Entonces yo le pregunto a usted, ¿será eso justo para una persona que es jubilada con una pensión mínima? No le alcanza ni para el gas, que más encima esta sinvergüenza lo subieron ahora. Oiga, Luis, y a propósito de lo que usted nos menciona y entendiendo la dureza de este periodo que se ha traducido, ayer mismo lo comentábamos también, incluso con el alza de los pasajes de la micro, que si bien subió 100 pesos más 100 pesos van sumando y van generando más problemas en la economía, que está bien deprimida en las personas, y donde también nuestra clase trabajadora ya jubilada, quienes deberían responder a esa palabra, el júbilo de lo que significa terminar con éxito una vida laboral activa y disfrutar de un periodo, hoy por hoy debe enfrentarse a muchas amarguras y otro tipo de apoyos para tratar de sobrevivir. ¿Ve alguna salida respecto de toda esta situación o no, Luis? Muy difícil, señor. ¿Por qué? Porque imagínese, yo dediqué toda mi vida a este país trabajando para jubilar con una miseria. O sea, uno da su vida al trabajo para que después morir flaco y de hambre. Entonces falta mucha conciencia, eso es lo que yo no entiendo a este gobierno, no sé, a los parlamentarios, pero la clase política está totalmente desconectada con la ciudadanía, con el obrero, el que trabaja diariamente.
Esos somos los que sufrimos y estamos pagando todas las consecuencias de este sistema y de, bueno, aparte de la pandemia que nos está afectando, pues. Luis, y a propósito de lo mismo, ¿usted ha podido acceder a algún tipo de beneficio, algún bono, alguna caja de alimentos por parte del gobierno? Nada, señor, nada. Si imagínese, a mí me llamó una secretaria del alcalde Linares para pedirme el apoyo político. Oiga, le dije yo, dígale a ese sinvergüenza que se preocupe de nosotros antes de pedir el voto. Caramba. Así de descarados son estos sinvergüenzas, pues, señor. Oiga, Luis, ¿qué cree que tendría que hacer el gobierno? ¿Entregar un bono universal a falta del tercer retiro o sacar la idea, evitar llegar al Tribunal Constitucional para que la gente pueda acceder al retiro? Mire, lo que yo le mencioné al principio, que el gobierno hubiese sido inteligente y hubiese tenido más pantalones este presidente, hubiese dado un bono. Por eso le decía, tenía que haber subido la jubilación mínima y el sueldo mínimo y se hubiese terminado todo esto, el estallido social, todo. Pero es que le faltan pantalones al presidente. Usted, Luis, lo ha dicho, usted es jubilado y el gobierno ha ocupado como argumento cuidar las pensiones de los chilenos. ¿Pero cree que eso es real, que eso es verdad? Es que ya no creímos nada, señor. ¿Usted creería que si el gobierno promete que va a dar 500 lucas y después ponen letra chica y al final tocan los más apitutados nomás, los que tienen familiares políticos, y el resto lo seguimos chupando en la corneta? Disculpe el término, pero sí, realmente así es que estamos muy desmotivados, desmoralizados. Esto tiene que acabarse pronto y con una reacción mucho más concreta y pensando en las personas. No, realmente, ¿sabe? Para serle bien honesto, ya no tengo ninguna esperanza ni certeza de que algo vaya a ser verdad, pero a mí no me ha llegado nunca nada. Yo me meto a internet para postular algo, es algo rechazado antes que meta el rumbo. Caramba. Bueno, Luis, esperamos que la situación pueda cambiar y vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra con usted, como también con miles de chilenos. ¿Cuál es el llamado que usted le haría, por ejemplo, a los políticos del país para que piensen en la gente? Que se bajen el sueldo, todos esos sinvergüenzas, y esa plata la repartan entre nosotros, la gente vieja y pobre, más bien. Correcto. Y realmente con respecto a su expectativa, ustedes como comunicadores, yo lo entiendo, que realmente hacen todo un esfuerzo por que todos estos beneficios nos lleguen, pero no pasa nada, pues, señor. Entonces, por favor, todos los que tienen un micrófono, tienen la posibilidad, ustedes que son periodistas, no le tengan miedo a los políticos cuando los entrevistes, pregúntenle. La gente está descontenta con ustedes. ¿Qué tienen en la cabeza que no entienden? Vamos a seguir insistiendo en eso, créame, Luis, mientras por favor, sea señor, posible. se lo pido, estamos desesperados. Evidentemente. Luis, le agradezco, y le agradezco enormemente mucho que me haya dado la oportunidad de poder expresar mi pensamiento, mi sentimiento. Por favor, se lo agradezco mucho, cuídese mucho, que le haya muy bien. Igualmente, Luis, muchas gracias a usted por su confianza con nosotros. Hasta luego, señor. Que esté muy bien. Gracias, muy amable, hasta Muy luego. amable. Luis, que nos llamaba, muy categórico y obviamente, como se dice en buen chileno, cabreado de la situación. Porque son muchas las personas que han tratado de postular, no cumplen con los requisitos, las fechas no coinciden muchas veces, hay descensos en las ganancias, pero aún así no califican para obtener algún bono. El ingreso familiar de emergencia hoy por hoy está restringido a un grupo de personas, las cuales han podido acceder para su fortuna, pero otros recién ahora
después de una serie de situaciones ocurridas durante el fin de semana y con una gran cantidad de rechazos al acceso al bono clase media, aparece el ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos per cápita para los integrantes de algún grupo familiar de carácter vulnerable como una alternativa. Pero aparentemente, y de acuerdo a la descripción de nuestros amigos televidentes, se siguen quedando cortos y la plata no alcanza. Y entender también que hay miradas que son francamente demoledoras y que uno muchas veces no logra comprender cómo es posible que sean quienes toman las decisiones, como el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, que indica que el sector productivamente podría desmoronarse porque la gente no quiere salir a trabajar y que es respaldado incluso por el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que apunta hacia el mismo punto, en el sentido de que si una persona recibe un bono no va a querer salir a trabajar. Quizás de un tiempo a esta parte hemos enfrentado un panorama muy asistencialista, pero hoy por hoy estamos enfrentando una situación que es muy compleja, muy delicada y que compromete la vida de las personas. La vida en todos los aspectos, desde sobrevivir como familia, desde sobrevivir con pareja, esposa, con la relación que sea, con hijos, con hijas o con el entorno más directo, o simplemente por sobrevivir y tener la incertidumbre permanente de no saber si se va a poder llegar sano, salvo o vivo a la casa por la pandemia del coronavirus y no tener que comer y no tener la posibilidad de generar recursos, no tener la posibilidad de subsistir con un mínimo de dignidad, improvisar al máximo, creatividad pura para estirar el escaso billete, para tratar de llegar con los artículos necesarios al último día hábil del mes, se ha vuelto una tarea titánica. Como también respetar a nuestros adultos mayores que deben obtener salarios decentes después de más de 40 y hasta 50 años de actividad laboral y no migajas. Y también pensar en quienes hoy por hoy lo están pasando mal porque han perdido su trabajo a propósito de la pandemia, lo que ha significado evidentemente en muchas ocasiones, no en todas, algún aprovechamiento incluso de aquellos que podrían entregar una mejor condición y no lo hacen porque no les nace. Dicen que la fuerza no es cariño, pero evidentemente hoy enfrentamos un problema que es difícil, un problema que es complejo, una incertidumbre permanente que nos tiene a todos muy fatigados emocionalmente, muy cansado físicamente y que se está traduciendo también en un canchereo, como se dice en buen chileno, hacia la paciencia de las personas. En este mismo aspecto, el llamado es a la tranquilidad y a esperar cómo se va resolviendo esta situación con el paso de las horas y de los días. No sé si podemos confiar en la clase política, pero sí debemos estar atentos y observantes. Y cuando tengamos la posibilidad de expresar nuestro voto en algún tipo de sufragio, como por ejemplo los comicios que se acercan el 15 y 16 de mayo, ir a votar. Contrario a lo que dicen algunos, no hay tercer retiro, yo no voto. Vaya a votar. Porque si usted no vota, perdóneme, podría ser cómplice de aquellos que eligen a los líderes del momento. No deje que otros elijan por usted. Si usted quiere que esto cambie, participe y vote para que su candidato o su candidata que se identifica con las ideas que usted tiene sea quien rija los destinos y no por no ir a votar y no participar de los comicios finalmente haya personas que toman las decisiones y que cometen errores dándole la espalda a la población. Hacemos una breve pausa, permítanos un instante y enseguida ya estaremos revisando en detalle las indicaciones en torno a la evolución de la pandemia en nuestra región del Maule y en el territorio nacional. Los casos del domingo, que se notifican los días miércoles, con un descenso notorio en las cifras, pero que evidentemente también van marcando una tendencia de complicación bastante severa respecto de la emergencia que enfrentamos en todo el territorio a propósito del COVID-19. Queremos darle un buen consejo para que tome una decisión correcta. Y esta es una muy buena noticia para las abonadas y abonados a TV Cable Loncomilla y Multicom Maule,
que lleva más de 21 años conectando a los maulinos. Se trata de un moderno dispositivo tecnológico, Velociraptor, elaborado para romper muros, no importando el grado de estructura. Permite conectar un mayor número de equipos a la red Wi-Fi, garantiza estabilidad de la señal en estos tiempos de confinamiento donde hay mucha actividad telemática como el trabajo y el estudio. También los juegos en línea, control parental, manejo de claves y un montón de bondades. Velociraptor, conózcalo y adquiéralo en cualquiera de las sucursales de TV Cable Loncomilla en San Javier y Villa Alegre o de Multicom Maule en Talca, Maule y Linares. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, 21 años, siempre dando más que los demás. Gracias por estar con nosotros en la sintonía del 30 Te Escucha en esta tarde de día miércoles 21 de abril. Participe con nosotros tras el anuncio efectuado de llevar al Tribunal Constitucional el tercer retiro de los fondos previsionales para evitarlo. ¿Cree que el gobierno no está conectado con la gente? Opine con nosotros a través del facebook.com/canal 30 oficial y también al teléfono el 73-256-1630. Más opiniones llegan a esta hora también a nuestras redes sociales. Enseguida estaremos dándoles lectura. Muchas gracias a quienes interactúan y participan con nosotros. Pero por de pronto vamos a revisar la situación de los contagios a nivel regional y nacional por el asunto tan complicado que nos convoca. El COVID-19, SARS-CoV-2, coronavirus, como usted quiera denominarlo, maldito bicho, incluso. 489 casos nuevos informados durante las últimas horas que han afectado a 65.961 habitantes de nuestra región durante estos 414 días de emergencia sanitaria. Vamos a revisar de inmediato la situación comuna por comuna. Por fortuna no han sumado nuevos fallecidos a este triste listado de 1.124 víctimas fatales en nuestra región. Con estos 489 nuevos casos, llegamos a 65.961 contagios acumulados en este periodo de emergencia solo en la región del Maule. 93 casos informados en Curicó, 78 en Constitución, la mayor cifra de contagios en la Perla del Maule. 42 en Linares, 33 en Molina, 32 en Talca, 28 en Parral, 27 en Longaví, 18 casos nuevos en Maule, 18 en Teno, 17 en San Clemente, 16 en Retiro, 15 en San Javier, 14 en Rauco, 8 en Río Claro, 8 casos nuevos en Sagrada Familia, 7 en Cauquenes, 6 en Colbún, 5 en Romeral, 5 en Pelarco, 4 en Pencahue, 3 casos nuevos en Chanco, 3 en San Rafael, 3 en Peyúgue, 2 en Yerbafuenas, 2 casos nuevos en Villa Alegre, 1 detectado en Empedrado y 1 en Gualañé. A un 87,6% de capacidad llegan las 20 residencias sanitarias distribuidas en la región del Maule. Los casos activos por comuna son los siguientes: 752 en Curicó, 338 activos contagiantes en Linares, 308 en Constitución, 299 en Talca, una disminución muy significativa en la capital regional, 283 en Molina, 193 en San Javier, 190 en Longaví, 173 activos en Parral, 143 en San Clemente, 126 en Teno, 111 en Maule, 107 activos en Colbún, 92 en Cauquenes, 73 en Retiro, 69 en Hierbas Buenas, 57 en Sagrada Familia, 57 en Río Claro, 50 en Rauco, 48 en Romeral, 42 activos en Pelarco, 34 contagiantes en Peyúgue, 25 pacientes con el virus activo en Licantén, 25 en Gualañé, 24 en Villa Alegre, 18 en San Rafael, 14 en Chanco, 12 en Bichuquén, 10 en Pencahue, 9 en Curepto, 8 en Empedrado. En las comunas donde tenemos presencia efectiva en pantalla, 338 activos contagiantes en Linares, 299 en Talca, 193 en San Javier, 111 en la comuna de Maule, 69 en Hierbas Buenas y 24 en Villa Alegre. En distribución por sexo, la mayor cantidad de contagios sigue focalizándose en la población femenina.
Hablamos de 33.272 mujeres, equivalentes al 50,44% del total de personas afectadas, mientras que los hombres son 32.689, lo que se traduce en un 49,56% del total de personas contagiadas en la región del Maule, que son 65.961. Igualmente es importante precisar que de los 489 casos nuevos informados recientemente, 378 presentaron síntomas, 111 pacientes son asintomáticos y 86 fueron confirmados a través del método de antígeno, que es igual al PCR, pero cuyo resultado se conoce 20 minutos después de haberse sometido usted a una muestra. De los 65.961 contagios acumulados en la región, 61.109 personas han logrado recuperarse, 3.713 siguen con el virus activo en su organismo, 2.307 han sido diagnosticadas a través del método de antígeno, 37 personas se han vuelto a contagiar y desgraciadamente 1.124 han perdido la vida. A nivel nacional, 4.914 contagios fueron informados por el Ministerio de Salud, de los cuales 3.716 presentó síntomas, 908 fueron asintomáticos y 290 no fueron concluyentes. Es decir, dieron positivo, pero no se sabe con certeza si tienen o no síntomas del agente viral. Con los 4.914 contagios notificados, Chile llega a 1.141.403 contagios acumulados, de los cuales 1.074.827 han logrado recuperarse y 40.686 personas siguen con el virus activo en su organismo. 36 fallecimientos fueron notificados durante las últimas horas por el Departamento de Estadística e Información Sanitaria DEIS del Ministerio de Salud. Ninguno de la región del Maule, por fortuna. 36 fallecimientos que elevan a 25.353 el número de víctimas fatales por acción directa del COVID-19. Sin embargo, otras 8.000 personas han fallecido por sospecha, lo que eleva a casi 34.000 el número de muertos por culpa de la pandemia. En términos de hospitalización, 3.401 personas se encuentran internadas en las diferentes unidades de cuidados intensivos UCI de la red asistencial chilena, de norte a sur y de mar a cordillera, la sumatoria de todos los hospitales públicos y privados que tienen unidades de pacientes críticos. 3.401 pacientes se encuentran allí. Otros 2.956 luchan por su vida y están conectados a ventilación mecánica. 12.508.296 exámenes se han practicado en estos 414 días de pandemia, lo que llega a una positividad promedio del 9,03%. Es decir, de 12.508.296 exámenes, 1.141.403 ha arrojado positivo. En las últimas horas, y a diferencia de otras jornadas, solo 36.128 muestras fueron informadas al Ministerio de Salud, con una positividad que llegó al 12,23%. A menor cantidad de exámenes, menor cantidad de resultados positivos. A mayor cantidad de exámenes, mayor es la tasa probable de contagios detectados. Esto corresponde al domingo y se divulga los días miércoles. Es decir, de 36.128 muestras, 4.914 dieron positivo, lo que equivale al 12,23%. 200 residencias sanitarias están habilitadas en todo el territorio nacional, 20 de las cuales corresponden a dependencias de la región del Maule. 8.316 personas se han aislado en alguno de los 14.172 cupos o habitaciones disponibles en estas hostales u hoteles sanitarios que han sido contratados por la Subsecretaría de Salud Pública para que allí las personas que han dado positivo puedan hacer su cuarentena siempre y cuando no cumplan con criterios de espacio mínimo en sus viviendas o que compartan su vida familiar con potenciales pacientes en situación de riesgo. Estamos hablando de mujeres embarazadas, niños pequeños, personas con enfermedad crónica o adultos mayores. Las camas críticas han aumentado, no mucho, pero se han incrementado. Son 213 en todo el territorio nacional. ¿Qué se entiende por cama crítica? Aquella que tenga un ventilador mecánico. Vamos a revisar el detalle nacional
de los 4.914 contagios que fueron informados durante las últimas horas y que por ningún motivo significa que debemos estar felices y contentos porque hay un descenso, sino que esto es temporal. 67 casos fueron notificados en la región de Arica y Parinacota, 192 en la región de Tarapacá, 131 en la región de Antofagasta, 176 casos nuevos fueron divulgados en la región de Atacama, 108 fueron conocidos en Coquimbo, 465 en la región de Valparaíso, 1.898 nuevos contagios fueron informados en la región metropolitana, 209 en la región de O'Higgins, 489 en la región del Maule, 60 en la región del Ñuble, 432 nuevos contagios en la región del Biobío, 330 en la región de la Araucanía, 142 en la región de Los Ríos, 148 en la región de Los Lagos, 13 en la región de Aysén, 54 en la región de Magallanes. Las 5 regiones del país con la mayor cantidad de contagios de las 16 zonas territoriales que componen nuestra república son los siguientes. La región metropolitana, 1.898 contagios. En segundo lugar nacional, la región del Maule con 489. En tercer lugar, la región de Valparaíso con 465 nuevos contagios. En cuarto lugar, la región del Biobío con 432 nuevos casos informados. Y en quinto lugar, país, la región de la Araucanía con 330 nuevos contagios notificados. Estamos hablando de que por segundo día consecutivo, la región del Maule figura dentro de las regiones con la mayor cantidad de contagios al margen de la región metropolitana. Si no se consideran los casos de la región metropolitana de Santiago, la región del Maule sigue siendo la que tiene la mayor tasa de contagios día por día dentro de la estadística informada por el Ministerio de Salud. 489 casos nuevos, 65.961 contagios acumulados en estos 414 días de emergencia sanitaria. Una emergencia que ha provocado que la comunidad tenga que echar mano a sus fondos previsionales. Pero tras la presentación ante el Tribunal Constitucional que busca impugnar, que busca impedir el tercer retiro de los fondos previsionales de las familias chilenas, ¿cree usted que el gobierno no está conectado con la gente? Opiniones que siguen llegando a esta hora a través de nuestra red social en facebook.com/canal 30 oficial y que se complementan a la que nos han entregado nuestros amigos televidentes Manuel y Luis, que han llamado con anterioridad a nuestro espacio. En vivo y en directo cada tarde entre las 4 y las 5, el 30 te escucha, un programa interactivo para conversar y dialogar sobre estos temas. Vamos a dar lectura a las opiniones que han llegado a esta hora. Clau Tapi es una de nuestras amigas que nos ha entregado también su mirada. ¿Cree que el gobierno no está conectado con la gente? Este gobierno ha sido lo peor que nos ha ocurrido. Todo lo que hace es de mala fe con su gente. Todo lo que sea bueno para el pueblo lo encuentran malo o le ponen 1000 trabas para que no se ayude a la clase obrera. Estamos más que aburridos de mendigar cuando la verdad es que deberíamos estar bien como chilenos, ya que este país tiene mucha riqueza que lamentablemente son de unos pocos, egoístas y avaros, ricos, chupasangre. Gracias, Clau, por opinar con nosotros. Elías Peralta Viveros, ningún gobierno está conectado con la gente. Gobiernan para sus amigos, dice con tristeza Elías. Gracias por participar. Claudio Andrés Martínez, claramente el gobierno no está conectado con la gente. De partida deberían haber congelado los precios de los suministros básicos, congelar los créditos de consumo hasta que se vuelva a la, entre comillas, normalidad. Pero el gobierno insiste en entregar bonos a solo un tramo del registro social de hogares, dejando afuera a muchas personas que no tienen trabajos formales, por ejemplo. Gracias, Claudio, gracias, Elías, gracias, Clau, gracias a todos quienes a esta hora nos sintonizan en nuestras diversas plataformas de comunicación, ya sea en el facebook.com/canal 30 oficial, como también por la pantalla del canal de la gente, en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre y en Linares, por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, y en Hierbas Buenas a través de TV Cable Santa Bárbara. Les invitamos a permanecer con nosotros. Recuerden que enseguida tendremos actividad física y deportiva, luego los mejores momentos de Voz Escolar en Casa, un programa donde los niños se toman la pantalla
Posteriormente, a eso de las 6:30, faltando minutos para las 7, lo mejor de nuestro matinal más positivo con Katy Figueroa y Walter Castillo. A las 8, Mauricio Gutiérrez con Quemate, y a las 9 nos volvemos a encontrar con las noticias y lo más relevante en Voz Regional. A las 10:15, una invitación para el análisis político, económico y social con altura de miras junto al periodista Matías Cruzat, sus invitados y panelistas en una nueva temporada de La Última Palabra. Cuídense mucho, que estén muy bien, gracias. TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, además de llevar a tu hogar el mejor servicio de internet y televisión, traen el timbre inteligente, un producto para la seguridad de tu hogar. Instala la aplicación en tu celular y podrás saber qué pasa a tu alrededor. Podrás ver